Tamara también en nuestra mesa. Buen día. Y está Paz Rodríguez Niel, que si no hubiera tanto quilombo, haría una columna sobre el fin de semana que ganó Gimnasia y perdió Estudiantes. ¿Qué pasó este fin de semana? Ahí es un hecho importante. Una state action. Pero ganamos ayer. Es un placer venir el día después de que ganamos. Está muy bien. Corte de luz en el medio, ¿no? Hubo alguna irregularidad ahí rara. ¿Estás denunciando? No, fue raro, nada más. Igual que el cierre de lista fue. Claro. Había que bajar la paredilla un rato. Ya vos tenés algo para decir, dale. Sí, hablarte de Marrocos a esta hora. Marrocos, confitería y panadería artesanal desde el año 1990 en el barrio de Tribunales y ahora también en Recoleta. Podés visitarlos en Tucumán 1557 y Larrea 1431. Ofreciendo ya sus clásicas facturas y pastelería, también sándwiches de miga y opciones de almuerzo. También los encontrás en las redes sociales como Confitería Marrocos. La última vez que hablamos con Paz me decía, estoy 24/7 metida en el caso Españolo. Y las repercusiones de este tema en el área judicial se van ramificando y ayer incorporó un nuevo e inesperado episodio con la denuncia esta contra el periodismo que hizo Patricia Bullrich, pidiendo allanamientos, pidiendo que no se publiquen más audios, cuyo contenido desconocemos, pero ahora todos tenemos un interés bárbaro para saber qué son los audios que ella no quiere que se... y el detalle de todo lo que pasó ayer y toda la causa y el juez lo tiene Paz Rodríguez Niel, así que te escuchamos, Paz, dale. A ver, hay dos causas distintas, las dos promovidas por el gobierno en relación con los audios adjudicados a Karina Milei. Una, de la que ustedes venían hablando recién, que es la promovida por el Ministerio de Seguridad, por Patricia Bullrich, en Comodoro Pi. Este es un caso penal, ante la justicia federal penal. Lo que pide es sancionar un supuesto delito que sería el espionaje ilegal. ¿Por qué lo plantea Bullrich? No está muy claro, pero, el ministerio de Bullrich lo firma Fernando Soto, el abogado, pero ahí es donde pide además allanar al primer medio que dio la noticia, a los periodistas Rial y Mauro Federico. Sabes que te venía escuchando recién, y a Patricia Bullrich, que dice primero que ella no pidió allanamientos y después que en realidad, sí pidió los allanamientos, pero ellos no son periodistas. Y ¿sabes qué es notable? Porque en el escrito del Ministerio de Seguridad habla, cuando empieza su escrito y relata los hechos, cuenta que en el canal de streaming Carnaval el periodista Mauro Federico comunicó al aire. O sea que, según el escrito, está pidiendo el allanamiento de periodistas, aunque ella después pretenda negarlo. Bueno, acá lo que conocemos es la presentación del Ministerio de Seguridad, que es lo que ustedes contaban recién. La justicia todavía no decidió nada. Difícilmente los pedidos de estas cautelares prosperen. Esta causa la tienen Ercolini como subrogante y Stornelli como fiscal. Pero después está la otra causa, donde sí hubo una novedad judicial grave, que es la promovida por la propia Karina Milei con el patrocinio de Santiago Viola como abogado. Ya hablamos la semana pasada de Santiago Viola. Es el que, como abogado de Leandro Báez, presentó testigos truchos en la causa de la ruta del dinero, que inventaron que vieron a Casanelo en Olivos, supuestamente para reunirse con Cristina. De esta manera pretendían sacarlo al juez de la causa, no lo consiguieron. Viola, además, es el apoderado de La Libertad Avanza y es el abogado personal de Karina Milei. Entonces, el viernes pasado se presenta Karina Milei con Santiago Viola en el Fuero Civil y Comercial Federal. Un juez que los venía escuchando, ya lo contaron, Maranielo, que hasta ahora solo era conocido por sus denuncias en contra, que incluso sabés que tiene una suerte de guardia adentro del juzgado, se le ordenó para proteger a las mujeres que denunciaron. Sí. Ayer le pregunté a una persona importante de ese foro si todavía seguía estando esta suerte de consigna para proteger a las mujeres del juzgado. Entiendo que sí. Pero efectivamente se les dictó eso para proteger mientras dura el proceso. Él, por supuesto, niega todo esto, dice que es una infamia. Bueno, pero este juez ordena una medida muy extraña y me gustaría que nos detengamos un poco en esta medida. A ver. Él ordena solamente, así lo dice en su resolución, el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto de 2025, como fueran denunciados, que sean atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei a través de cualquier medio de comunicación, audiovisual, bla, bla, bla. Dice
que fueran anunciados, no que fueran grabados ese día. No, dice como que fue fueran anunciado que se iba a pasar. El 29 de agosto. Pero el 29 de agosto, perdón, se anunció en algún lugar, el 29 de agosto se anunció, voy a pasar nuevos audios mañana. Sí, claro, efectivamente eso sucedió. Hubo un anuncio entiendo que de Mauro Federico, si no me equivoco, que dice que tienen 50 minutos de audio, ¿se acuerdan? Pensemos que esto se presenta el viernes pasado, es el mismo día que anuncian, esto es una puntita y pasan esos dos audios muy breves que no tienen ningún interés particular, no, son intrascendentes, dicen tenemos 50 minutos. Entonces lo que parece estar diciendo el fallo es eso, pero la verdad es que no dice ni anunciados por quién, ni nada por el estilo. Yo ayer llamé al juzgado y me dijeron que esto aludiría a los dos audios del 29, que son estos cortitos que no tienen ningún interés. Que no se volvieran a pasar lo que ya se pasaron. Claro, pero no es lo que dice, claro, porque no es lo que dice. El fallo dice que son los que estamos únicamente. rodeados por gente que no sabe redactar, en general. No, pero es difícil entender. A ver, ¿qué quiere decir? Ese es el juez el que está redactando. Únicamente los audios grabados en la Casa de Gobierno, que es otro problema. ¿Qué significa grabados en la Casa de Gobierno? Una característica de estos audios es que no se sabe cuándo ni dónde fueron grabados. Y por otro lado, esto de que fueron anunciados el 29 de agosto, como fue denunciado. O sea que si tenés otros que no fueron anunciados, los podés pasar. No, pero además hay un tema. La regla es la libertad de prensa. Y una prohibición de publicación es excepcional, muy excepcional. Con lo cual, si a mí no me consta que fueron grabados en la Casa Rosada o que forman parte de aquello anunciado, que no se sabe qué es lo que fue anunciado, ese día no puede pasar. Con lo cual es bastante insólito esto que está diciendo el juez. Dice, y además dice que son confidenciales, efectivamente, acá me están asesorando una colega. Pero, en definitiva, esta es la resolución. Anda a entender qué alcanza, qué no alcanza. Me parece que es más una cuestión declarativa que otra cosa. ¿La resolución o el fallo completo? Sí, lo leí. ¿Y qué fundamenta? Mira, lo que dicen ellos es que lo que dice el juez es que ningún derecho constitucional es absoluto por el principio de relatividad. Así lo dice. Cita un antecedente de la Corte que dice, mirá el antecedente que cita, ni bien dice, ningún derecho es absoluto. Primero empieza hablando de lo importante que es la libertad de expresión, que ir en contra de la censura previa, todo un alegato sobre la libertad a favor de la libertad de expresión. Y dice, cita un fallo de la Corte y el fallo dice, el derecho a la libre expresión e información no es absoluto, parece bancar lo que está diciendo el juez, en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar por abusos cometidos en su ejercicio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que históricamente se ha entendido que se puede hacer en materia de libertad de expresión y de prensa, que no es válida la censura previa, pero sí es válida aplicar una responsabilidad ulterior, como se dice en el derecho. Una denuncia por calumnias e injurias o una denuncia en lo civil por daños y perjuicios. Claro, porque ¿qué es lo que dice la Constitución? Que todos los habitantes tienen derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. ¿Qué quiere decir sin censura previa? Que los periodistas podemos decir cualquier barbaridad, que podemos acusar a la gente de cosas, de crímenes que no cometieron. No, lo que quiere decir es que la responsabilidad es posterior. Vos tenés que hacerte cargo de la consecuencia. No te van a censurar antes, pero vas a pagar los costos de lo que dijiste. En materia civil, que es donde más frecuentemente se da esto, te van a pedir plata y te van a demandar y vas a tener que pagar si se demuestra que lo que dijiste era una mentira, buscaba un daño y demás. Y en materia penal, con los delitos de calumnias e injurias. Es verdad que hoy en día está muy limitado los casos en los que se aplica este delito, porque no se aplica a temas de interés público. Entonces eso lo hace muy limitado. En la jurisprudencia internacional solo vale esto hay un antecedente muy conocido que impone la posibilidad de controlarlo para proteger a los menores en la revisión de espectáculos públicos. O sea que vos antes de dar una película podés verla y decir esto no puede ser para menores. Pero es súper restringido. Podemos tener algún caso de qué pasa cuando está en juego los menores. Acá hay muchas causas donde se aplica lo llamado bozal legal. Bueno, acá es otra historia.
ahí cuando hay un menor y no está en juego el interés público es otra historia. Acá es un caso que evidentemente es de interés público. El juez de todas maneras insiste en esto de que lo suyo no es un bozal legal. Dice lo siguiente: en este caso los audios habrían sido obtenidos de forma ilícita y podrían haber sido obtenidos en la Casa Rosada. Podría tener graves consecuencias su difusión. Son audios que no tienen nada. Habrían. Y dice además que no admitir la cautelar solicitada podría acarrear consecuencias más perjudiciales para la sociedad que la restricción temporal de la información. Dice que la situación configura un daño de imposible reparación ulterior, por eso la lógica de una medida cautelar. En el juzgado me dijeron dos cosas interesantes. Por un lado, pensando en cómo sigue esta historia, que no hay contraparte. O sea, en el juzgado entienden que nadie puede apelar esta medida, salvo la propia Karina Milei. ¿Por qué? Porque al parecer nosotros no conocemos el escrito original de ella, del 29, del viernes pasado, pero lo que me dicen es que aparentemente ella pide aún más. Esto no está subido al sistema, así que no lo sabemos. Pero ella pidió una limitación mayor. Por eso el juez dice todo el tiempo solamente, únicamente, porque aparentemente lo que buscaba el gobierno era ampliar todavía más la restricción de publicación y de difusión. Y me dicen además que habría una acción de fondo. Esto es una medida cautelar que pide garantizar esta situación, o sea, que frenar esta cuestión ya, pero que además hay una cuestión de fondo, donde no estarían precisados los demandados. Rarísimo. Hay que ver qué podemos averiguar de lo que pasa ahí. Estaba pensando, más allá de lo ridículo de todo, de lo poco fundamentado, de los potenciales, de las denuncias rarísimas de Patricia, que de repente están en los medios sin poder fundamentarse, ex servicio ruso, cualquier cosa, esas barbaridades que se dicen en estos tiempos. Hay un tema que a mí sí me preocupa de todo esto, que es, de repente aparecen escándalos que se producen antes de un proceso electoral. Que no es este el único, ya no hablo de los audios de Karina, hablo de los audios de Spagnolo. Sí. Los audios de Spagnolo estallan 2 semanas antes del proceso electoral. Entonces, contribuyen de alguna manera, si prende bien, y esta vez prendió, a por lo menos hacer pensar a la gente que alguna gente puede cambiar su voto. Pero esto de los audios de Spagnolo se repite 1000 veces antes de las elecciones. Antes de las elecciones porteñas aparece un video de inteligencia artificial donde Macri recomienda no votar a los penatos, sino votar a Esper. Sí. Antes de la elección del 21 aparece la foto de Alberto Fernández, que es algo bastante parecido a esto, pues en un ámbito privado alguien dice algo o se saca una foto, se difunde. Antes de la elección del 2015, el caso de la investigación de Aníbal Fernández y la Morsa, que define o por lo menos contribuye a definir la elección a favor de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y finalmente de Macri a nivel nacional. Antes de eso, en 2009, cuando de Narváez compite contra Kirchner, el kirchnerismo agita una denuncia nunca comprobada con un juez también, como Fallonato Márquez se llama, ¿te acordás? Sí. Que se mueve para campana. Claro, para tratar de mostrar que había sospechas ciertas de que de Narváez era narcotraficante, cosa que no era. Creo que 2005 está la denuncia contra Enrique Olivera con una cuenta... En la ciudad, era candidato a jefe de gobierno. De Carrió, Sí. y era una cuenta en el exterior que no existió Dicen que tampoco. instalan Exacto. que tenía una cuenta en el exterior. Entonces, hay, se demuestra que era falso, pero lo hacen el día previo. Las denuncias contra Hillary y la manipulación en las redes, eso sí está demostrado. En ese caso sí, de espías rusos manipulando en las redes para que instalar fake news sobre Hillary. O sea, hay algo que la democracia no tiene saldado, que es cómo evitar que haya operaciones sobre hechos falsos o verdaderos. Finalmente no importa. No, sí importa. Bueno, importa, pero es cierto que importa, pero que un hecho verdadero estalle 10 días antes de una elección influye también en la elección. O sea, hay algo que... Está bien, pero, a ver, para que vos pases esos audios, para mí, tenés que tener 2 condiciones. Primero, que sea de interés público, y segundo, que sean verdaderos. Si son falsos, no publican nada. Si no, estás contribuyendo a una campaña de desinformación con intereses oscuros. De los audios que hemos escuchado, los audios de Spagnolo tenían interés público y da la sensación que eran todos verídicos, porque el gobierno reconoce esos audios que son verídicos. Sobre lo de Karina Milei, es una apretada. Digo, ¿de qué otra manera se puede calificar un audio que no tiene ningún interés público? No, ningún interés público, no había nada de lo que decía Karina Milei que tuviera un interés público. Eso es una apretada claramente. Vos me preguntás a mí, después cada uno hace lo que quiere. Pero los audios españoles, así fueran
dos días antes de una elección o un año antes de una elección, van de cajón para mí. Se publica, si a vos te llega el material, lo chequeás, es verdadero, todo, después vas, haces el laburo que hizo un compañero de Paz en La Nación y te fijás que lo que dicen los audios condice bastante con el sistema de compra, bueno, ¿cómo no lo vas a publicar? Ahora, los de Karina son una apretada de acá a la China, lo cual no significa que yo esté de acuerdo, estoy en desacuerdo totalmente con el juez. Pero que es una apretada, no me cabe duda. ¿Cuál es el interés público de esos audios? ¿Ustedes los escucharon? ¿Cuál es el interés Ninguno. público? Sí, no, y además decir, tenemos esto, pero hay más. Claro. Cuando lo que mostrás es muy poco, ¿no? Digo, no sabemos qué es lo otro, puede ser una venta de algo, no sé. De todas maneras, vinculado con los tiempos, una cosa que está claro es que esto, la Corte lo da vuelta sin ninguna duda. No hay antecedentes. Me decía ayer Sebastián Guidi, un profesor de Derecho Constitucional, que la única vez que la Corte convalidó algo así, una suerte de bozal legal, una cautelar de este tipo, lo hacía solo y lo aclaró porque estaban en juego la integridad de una niña, que se estaban difundiendo su imagen y sus datos. Un caso así no camina. Está claro que sea como sea, se termina dando vuelta esta cuestión. Y después, vinculado con lo de las elecciones, acá es también el típico caso del efecto Streisand, porque si alguien no se había enterado que había audios de Karina Milei y que podía haber algo más vinculado con Karina Milei y demás, se enteró ahora. Lo que le pasó a Bárbara Streisand, que es un caso súper famoso, que se llama efecto Streisand, porque ella quiso evitar retirar unas imágenes de que su había, mansión. claro, donde entre un montón de imágenes de California aparecía su mansión y ella pidió que las retiraran, hizo una demanda y demás. Y todo el mundo fue a ver la mansión. Claro, y todo el mundo se enteró, el que no se había enterado se entera después. Digo, ¿qué es lo que hay ahí que genera tanto temor a nivel de hacer una medida cautelar de este tipo, ¿no? Me interesa la mirada de Tamara sobre este episodio. ¿Qué ves vos? No estoy tan de acuerdo con interés público o no interés público porque, no sé, yo lo veo un poco más de adentro. A mí me pasó y yo lo veía como decían, y mañana tenemos otro video y tenemos más videos. Y era puro morbo, o sea, porque en realidad después los videos que iban soltando, que aparte los de como por goteo, que pasaban los días, iban soltando otro, estaba como todo armado para que sea un escándalo y más que nada porque les servía a ellos como rating. Y después todo lo que filtran, digo, nadie analiza si tiene interés público antes de filtrar, no sé, un video de una famosa. Está mal. No, bueno, estamos hablando de otro. Está mal, estamos, pero hablando, no importa. estamos hablando de otro caso. No, digo, me refiero a filtrar hoy en día audios de gente o videos de alguien. No, yo, la sociedad ¿Quién no se vota. debate? No, pero yo, la sociedad no votan a una famosa para un gobierno y si votan a una famosa, entonces las cosas de esa famosa pasan a ser de interés público. No, pero ¿por qué se debatiría si es de interés público? En este caso estamos hablando de se discute una ley de discapacidad, se veta una ley de discapacidad y a un periodista le llegan audios que supongo yo, chequea verídicamente, ¿De son Españolo? verídicos, sí, son, y bueno. Estoy hablando de los de Karina. Los de Karina Milei no son para. Yo no, ¿por qué no los son cosas filtrarían? distintas. Son cosas distintas. A mí me parece que lo que está planteando Tamara es muy razonable porque hay mucha gente que ahora, por ejemplo, muchos periodistas oficialistas que ponen en duda y dicen, che, esto es de interés público, esto no es de interés público. Ahora, cuando estaba el video de Tamara o muchos otros, los pasan sin ningún problema porque no hay poder del otro lado. Entonces, cuando no hay poder del otro lado, hay algunos que, no sé, ¿vale para Tamara o vale para, no sé, el audio, después van a escuchar Majul antes y Majul ahora. Majul, cuando pasaba los audios de Cristina, donde Cristina decía, Parrilli es un pelotudo, que lo único, no tenía ningún delito, nada. Morbo. Se vanagloriaba, era todo, y todo el mundo pasándolos. Majul, cuando habla de esto, dice, bueno, son audios que comprometen a gente, no sé si corresponde pasarlos, esos audios no son pasarlos. Vos escuchás hoy a un montón de colegas, además algunos que aprecio mucho, diciendo, esos audios son una prueba que no sirve, son una prueba falsa porque no son audios tomados ilegalmente, es una prueba ilegal, te dicen. De repente se volvieron sommeliers de audios cuando durante mucho tiempo hay audios y videos que circulan permanentemente y no aparecen los sommeliers. Que puedan ser legales, que no sean legales y que hagan caer una causa judicial no quiere decir significa que no sea material periodístico. que no sea material periodístico. Sí, Pasó con el caso en La Plata, ¿te acordás? El del Banco Provincia, la apretada de los constructores, que la teoría del árbol del fruto prohibido, y se cayó toda la causa. En este caso no está claro que sean audios ilegales. O sea, pueden ser de espionaje interno, pueden ser audios tomados clandestinamente, pero ilegales tiene que ver con otra cosa. Es lo que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan que decíamos, no todo audio tomado clandestinamente es un audio ilegal como tal? Si es un audio clandestino, para mí, revista interés
público saber si a la secretaria general de la presidencia la están grabando sus propios compañeros de gabinete. Lo que dicen los audios no resulta interesante, al menos lo que conocemos hasta ahora. ¿En serio te pareció que ese era el objetivo de dar esos audios? Pero a mí me resulta General. de interés público saber si la están escuchando o no. Está bien, una cosa es saber si la están escuchando Si la están grabando. y otra cosa es una apretada. Digo, todos sabemos qué es una apretada y qué es poner en conocimiento si a alguien lo están grabando o no. ¿Y por qué crees que hicieron una apretada? No tengo la menor idea. Digo, la verdad no tengo la menor idea por qué hicieron. Pero si vos pones un audio donde no dice absolutamente nada, y en vez de decir, che, mirá, están grabando clandestinamente en casa de gobierno a la secretaria general del gobierno, que además más que la secretaria general del gobierno es la mitad del gobierno, Bueno, porque eso da la es un sensación, o sea, datazo. y decís, y tengo 50 minutos más de todo esto, ¿qué tenés 50 minutos más de esto? Si tenés algo polenta, dalo ahora. Si no, no lo des. Digo, a mí me suena apretada, no así los españoles, que a mí los audios españoles eran tremendos. Eso merece publicación todo el tiempo y investigación. No, en realidad un poco coincido con todos, pero lo que me parece que en cuanto a los periodistas estos audios sí valen, estos audios no valen, me parece que muchas veces son para confirmar o no lo que ellos piensan o que quieren bajar a la audiencia, o sea, con respecto a los personajes que están, digamos, al final pasando o no pasando los audios. Y después a mí lo que me llama la atención, no me llama la atención, pero el foco para mí es la justicia, digamos, la justicia que se presta en este caso este señor y cómo son los arreglos internos para terminar con esta medida cautelar, ¿no? Tamara. No entiendo si van a lograr o no evitar que pasen estos audios al aire. No hay chance que porque una aumenten vez que a alguien nada. le llega un audio de cualquiera, eso creo que igual falta regularlo, me imagino, porque yo le puedo mandar un audio de Gustavo y lo pasan al aire y te Pero además jodés. viene un juez y te dice, no, Una y vez que decís, ya está al vos aire, se lo pagás claramente a falta alguien por regulación. internet y le decís, che, publicalo en internet y se acabó. Por eso Bueno, de digo, hecho, no está creo que regulado. un medio yo- de No, lo Uruguay que está dijeron mal es que iba a delito, ni es ilegal. No, o pero sea, en está el mal caso- que lo haga, sí, está mal. Pero en el caso de lo que me Puede pasó ser. a mí, no era parte de la causa ese video, no lo sacaron de la causa, lo mandó alguien en privado, lo mandó para que lo difundan, para hacer un daño, pero no demostraba nada tampoco, no era prueba de nada. Y yo averigüé para ver si se podía frenar, porque también hacían esto de mañana tenemos más. Y me dijeron, no, es imposible, ya está, si lo tienen, te la tenés que comer. Y me la comí. Digo, entonces no entiendo ahora la En estos desesperación. tiempos, sobre todo en tiempos de redes sociales, es imparable. Sí. No hay No hay que manera, mandar nada, no hay que hablar. No hay manera de evitar que, pero aunque no hables, te pueden inventar, más con inteligencia También. artificial. O sea, hay que convivir si uno es una figura pública y también en privado, también en las escuelas secundarias, también en la vida privada de cada persona. Hay que convivir con ese elemento desagradable que tiene la libertad llevada a términos totalmente absolutos. Sin Pero es ningún que tipo de pasa en límite. grupos de pibes pendejos también, que se Claro. mandan una foto en culo a alguien y Bueno, ese se lo sí. manda a los amigos Y nada, y y se todos meten vieron la eso. foto en culo en el colegio. Paz, cerrá vos, dale. Mira, por un lado, justo estaba leyendo esta mañana a María Angélica Geli, que es una constitucionalista muy grosa, y ella habla de la diferencia entre el interés público y la curiosidad pública, que no es lo mismo. Es una obviedad, pero no está mal tenerlo en cuenta. No, y ¿no? claro, Chisme. Cristina puteando a Parrilli genera Es chisme. curiosidad pública. No es No interés tenía público. ningún interés. Claro. Y después, Pero qué a ver, lindo. me parece que acá como hay diferentes planos. ¿Puede la justicia prohibir una publicación? O sea, censura previa. La regla es que no. Es excepcionalísimo pensar que sí. ¿Es delito? Y acá puede estar la responsabilidad ulterior. Eso que hablábamos de que la ley en Argentina protege fuertemente a los periodistas cuando son temas de asuntos de interés público. Ahora bien, después puede ser que tengas consecuencias civiles. ¿Puede ser considerado un audio, una grabación de este tipo como prueba en una causa penal? Bueno, acá rige lo que hablábamos la semana pasada de la regla de exclusión, de si es una violación de un derecho constitucional, puede ser que no pueda funcionar como una prueba en una causa penal. Esto se vincula con el asunto españolo. Habrá que evaluar si efectivamente es ilegal, quién la tomó, lo que conversábamos. Y en otro caso, es que está lo que se viene también vinculado con el asunto españolo, puede ser usado como noticia criminis, como está diciendo hoy la justicia que lo está usando. No lo tomo como prueba, pero a partir de eso empieza una investigación. Ese es un debate que se va a dar. Y después está el otro tema, que es si está bien como medios publicar este tipo de grabaciones, aunque no sea delito, digo. Y ahí está este tema, me parece a mí, del interés público, que hay miles de grises. Me parece que no es... Y depende de cada uno, ¿viste? Depende de cómo es cada uno. No sé, yo me acuerdo cuando estábamos en 23, que la pelea por la tapa con noticias era muy fuerte. La mujer de un dueño de medios muy importante, que era famosa, no voy a dar datos porque cada cual deduzca en todo caso, vino a contar que tenía fotos de cómo el dueño del medio la cagaba a trompadas.
Las fotos eran terribles. Y me acuerdo que, mirá que la pelea por la venta era muy fuerte, y el Gordo dijo, no, esto es vida privada, no me consta que sea así, requirió una investigación mucho más fuerte, y después otro medio lo publicó. Y yo no tengo claro qué hubiera decidido yo, es muy personal eso, no lo hubiera publicado si no estoy seguro que era cierto, que no eran fotos fraguadas, etcétera. Pero hay un momento, pero después era vida privada, no era privada, era interés público, no era interés público, qué sé yo. Sí, la oportunidad, también eso que hablamos, Claro. es una operación, ahora es una operación real, con la verdad. Entonces, o no. Frente a eso, qué sé yo, estoy pensando, no se me viene a la cabeza, pero yo creo que alguna macana en ese sentido me habré Pero mandado. antes también que se después- publicaban fotos de gente muerta. Y en un momento Sí. eso paró. Digo, me acuerdo el caso Jamín de Gracia, el caso Spinetta cuando estaba enfermo. Digo, esas cosas a la hora no se pueden hacer. Claro. Entonces esto también tal vez cambia más adelante. Es el eterno debate sobre la libertad y cuáles son sus límites, ¿viste? Yo soy lo más garantista, en eso lo más abierto posible, al punto tal de que bancarme yo agresiones que vos decís, esto no puede decirlo a alguien, y sin embargo te la bancás. Gustavo se bancó que una barra brava, una quinceañera entera le diga Gravia... ¿Cómo era? Gravia No tiene ahí Balmita. No, no, ya ni- Gravia la puta que la parió, o sea, una hinchada No sé completa qué hubiera podido hacer también ante eso, ¿no? hablando de Digo, la madre qué de sé Gustavo yo. Gravia. Sí. Y ningún juez Mi se mamá animó a estaba decir- viva, además, porque si mamá estuviera como Pero hace entendía- unos años, bueno, como ahora. Pero estaba entendía- viva. ¿Eh? ¿Entendía? No, no, creo que ella ni recordaba cuál era el apellido, pero en ese caso ya están cantando nuestro apellido. Qué momento excepcional de Sí, tu porque además carrera, al otro día yo me fui caminando por Avellaneda a ver qué pasaba, ¿te ¿fuiste? acordás? Sí, te conté. Fui hasta el juzgado caminando desde el puente. Bueno, pero por ese no el- es filtrado, eso lo cantaron en público. No pasó nada. Uno solo me puteó, me puse a hablar y a los 5 minutos me dijo, no, tenés razón. Sí. Son como haters de redes cuando se juntan. Sí, sí. ¿Querés decir algo más, Paz? No, nada Ahí más. estamos. Muchas gracias. 9:25 minutos de la mañana. Vamos a una tanda y seguimos. Tenemos obviamente mucha información. Día muy caliente. Radio con Voz. En YouTube 899. Este invierno salí con Goodyear.